Somos una iglesia cristoabarcante comprometidos con Jesús y su evangelio para ser discípulos de Él, que llenos del Espíritu Santo crezcan en fe, en amor y servicio. Por eso te voy a pedir que abramos juntos nuestras Biblias en la carta a los Efesios. Y a partir de este domingo y los siguientes 4 domingos más, estaremos estudiando una serie de porciones que nos van a ayudar a preparar nuestro corazón para recordar y celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de poder tener un entendimiento más claro, un entendimiento fresco, un entendimiento detallado, porque era necesario que Jesús, siendo en forma de Dios, como lo afirma el apóstol Pablo en la carta que terminamos de estudiar semanas pasadas, afirma que con esa naturaleza divina, con toda esa gloria que rodeaba su ser, se despojó, porque fue necesario que Jesús se despojara de esa naturaleza divina y, revestido de humildad, caminar y ser semejante a nosotros. Y quise tomar estos domingos porque diciembre es un mes caótico, al menos para nosotros se vuelve un caos la dinámica, ¿no? Y regalos y fiestas, y que ahora ve acá y que ahora viene no sé quién, y que ya trajo dulces, y que el pastel, que la piñata, que ya le dieron un palazo a no sé quién en la cabeza durante la piñata, y que córrele, y muchas veces terminamos olvidando el verdadero sentido y el propósito de Navidad. Entonces, a través de lo que el apóstol Pablo escribió en esta carta a los Efesios, quiero que veamos, como generalmente lo hacemos, 3 puntos, ¿no? Quiero que veamos cuál es nuestra condición sin Cristo, nuestro destino bajo esa condición y la solución que Dios diseñó para rescatarnos de esa condición. Y para esto quiero darte 3 puntos que nos van a ayudar a captar cuál es la idea central de este mensaje. Si hay algo que tienes que anotar, si es que tomas notas, si hay algo que puedes recordar, porque como continuamente te lo digo, yo sé que de todo lo que te voy a decir vas a recordar un 2 o 3%, y eso es mucho si estás bien atento. Pero si logras captar estos 3 puntos principales, vas a tener un panorama completo de este sermón. Entonces, acompáñame con tu vista a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7, por favor. Y Él les dio vida a vos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también a todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y si puedes, marca ese pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Déjame entrar de lleno, pero si estudiamos el capítulo 1 de esta misma carta, encontramos que Pablo desborda literalmente su corazón en una profunda alabanza, reconociendo la grandeza de Dios al revelar su plan soberano para salvar, para unir y para bendecir a la iglesia en Cristo para la alabanza de su gloria. Es una frase que Pablo
En el capítulo 1 repite una y otra vez, como 7 veces, Pablo incluye en la redacción del capítulo 1 esta frase: para alabanza de su gloria. Y en este capítulo 2 básicamente nos presenta de manera gloriosa cómo la incomparable grandeza del poder de Dios se ve manifestado a través de esa salvación. Es decir, capítulo 1, Pablo nos presenta el diseño, el modelo de Dios para la salvación. Y el capítulo 2 es cómo Dios ejecuta esa salvación, haciendo un contraste evidente entre aquello que antes éramos y lo que ahora somos cuando recibimos una nueva identidad a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Entonces, Pablo nos presenta lo que antes éramos y lo contrasta con lo que ahora somos cuando estamos en Jesús. Y partiendo justamente de eso, hace ya varios años, o muchos años atrás, se volvió muy popular un programa en los Estados Unidos llamado Extreme Makeover, ¿no? Trataron de hacer la versión mexicana, pero no se pudo, no pegó, ¿no? Por obvias razones. Y este programa, la dinámica de este programa básicamente era seleccionar una familia que tuviera problemas económicos y que por esa situación su capacidad de mantener y de hacer reparaciones necesarias a la casa en la que vivían era muy limitado, o en algunos casos prácticamente era imposible que la familia pudiera mantener un hogar funcional, un lugar seguro para habitar. Si no sabías, pero las casas en los Estados Unidos son principalmente de madera, su estructura es de madera, entonces necesitan constantemente estarle cambiando vigas y diferentes cosas, calefacción, filtros, muchas cosas. Tener una casa en Estados Unidos, Canadá, ¿verdad, Cris? Es muy costoso, ¿no? Y por las dificultades económicas de estas familias les era imposible mantener su casa en buen estado, por lo que en muchas ocasiones, ¿no? Se encontraban literalmente con casas a punto de caerse, por lo tanto eran inseguras debido a la mala condición en la que se encontraban. Entonces, lo que hacían en este programa era tomar a toda la familia que vivía en esta casa para llevárselas algunas semanas de vacaciones, como ahí menciona, 3 semanas de vacaciones o algún otro lugar. El chiste es que no podían estar dentro de la casa, y mientras ellos estaban ahí, todo un equipo de trabajo planeaba, diseñaba y construía durante las 24 horas del día una casa de acuerdo a las necesidades de la familia, justo en el mismo lugar en donde la casa vieja y a punto de caerse estaba. Y entonces, cuando traían a la familia de regreso, en lugar de encontrarse con la misma casa de siempre, con los mismos problemas de siempre, encontraban una casa totalmente renovada, una casa limpia y completamente en orden. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque siguiendo este mismo ejemplo, siguiendo esta misma idea, a través de estos versículos, Pablo nos recuerda quiénes éramos: vidas completamente en ruinas, vidas completamente rotas, dañadas por el pecado, pero luego de manera gloriosa nos muestra ese cambio extremo que Dios por medio de Jesús hace en nosotros al restaurar nuestra vieja naturaleza y al poner en nosotros una nueva identidad, al darnos un propósito correcto y un valor eterno. Y creo que Pablo nos recuerda esto porque en nuestra naturaleza tendemos muy fácilmente a olvidar quiénes somos en Él.
En nuestra naturaleza tendemos muy fácilmente a olvidar lo profundo a lo cual Jesús se tuvo que humillar, la profundidad a la cual Jesús tuvo que descender para poder rescatarnos de esa condición. Y quiero que medites en esto, porque básicamente en los 3 primeros versículos que acabamos de leer, Pablo va a exponer de manera clara la condición tan miserable en la que nos encontramos cuando estamos posicionados fuera de Jesús. Chécate, dice que estábamos muertos, si me puedes ayudar, que estábamos muertos, sumergidos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, el cual es movido por las influencias de Satanás, sometidos a los deseos y a la voluntad de la carne. Ese era, o ese es, esa es la condición de alguien que no vive en Cristo. Esto, muerto, sumergido en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, sometidos a los deseos y a la voluntad de la carne. Ahora, no sé si sabías esto, pero hablando de corrientes de agua, porque luego se voltearon a ver, ¿no? Hablando de corrientes de agua, existen diferentes tipos. Por ejemplo, hay corrientes que vienen con mucha fuerza, corrientes que arrastran con cualquier cosa que se les ponga enfrente de ellas. Pero hay otras corrientes casi imperceptibles. Son corrientes que fluyen más por abajo de la superficie que por encima. A estas corrientes se les conoce como circulación termohalina, y lo tuve que anotar porque no me lo podía aprender. Corrientes termohalinas, que son corrientes que se dan por diferencias de temperaturas y otras características que tiene que haber. Pero si tú ves el nivel del agua, ves un agua tranquila, ves un agua apacible, pero por dentro hay toda una corriente circulando y llevándose lo que esté por debajo. Entonces tú te metes al río o al mar y estás confiado, ¿no? Porque quizás está tranquila el agua, pero te metes y de repente estabas aquí y sin darte cuenta ya estás hasta allá. ¿Te ha pasado eso cuando vas al mar? ¿No? Que de repente estás en un lugar y estás nadando y ya te dices, ¿cómo llegué hasta acá? ¿No? Yo tengo una experiencia casi cercana a la muerte por ese tipo de corrientes. Si quieres luego te la cuento. Bueno, no yo, pero un amigo muy cercano, sí, y fui el héroe. Te la platico. Estábamos en Cancún y estábamos platicando muy a gusto, el agua de Cancún tranquila, muy así, estábamos platicando, ya llevamos como 1 hora platicando, riéndonos, y de repente mi amigo se da cuenta y dice, oye, ya no piso. Y mi amigo no es muy alto, entonces yo todavía, más bien, cuando reaccioné dije, oye, sí es cierto, ya estamos bien lejos. Y mi amigo no sabía nadar muy bien y se empezó como a desesperar y me quería agarrar, pero me hundía, ¿no? Y ya sabes cómo se dan ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que hice fue sumergirme y empezarlo a aventar, ¿no? Y otra vez volverme a sumergir, impulsarme en el piso y lanzarlo, ¿no? Pero fue por esa situación, ¿no? Que la corriente era tan imperceptible que ya cuando nos dimos cuenta nos habíamos alejado completamente de un lugar seguro. Y cuando Pablo habla de seguir la corriente de este mundo, hace referencia a este tipo de corrientes. Una corriente que sin poder
percibirlo, una corriente que quizá no de manera clara, pero poco a poco nos va alejando de un lugar seguro. Por eso, si te das cuenta, Pablo hace una aparente distinción entre delitos y pecados, como si fueran cosas diferentes o cosas aisladas. Pero si vamos al original de la palabra, delito, encontramos que se traduce como la palabra griega paraptoma, que básicamente esa es la idea: dar un paso en falso o resbalar poco a poco, alejándote de un punto seguro. Y es súper profundo esto, porque dice Pablo, nuestra manera de vivir fuera de Cristo nos estaba deslizando poco a poco, sin darnos cuenta, a un lugar en el cual estábamos dañándonos a nosotros mismos y dañando a otros a causa de nuestras decisiones, a causa de lo que establecimos como prioridades, al estar siguiendo nuestros propios deseos y nuestra propia voluntad. Ese era o es la condición de alguien que está fuera de Jesús. Alguien que poco a poco se va deslizando, alguien que poco a poco va llegando o acercándose a un lugar donde su vida simplemente va a acabar en destrucción y miseria. Y tienes que saber esto, porque el pecado, de acuerdo a como Pablo lo presenta aquí, siempre es progresivo. Siempre. No solamente es autodestructivo, sino también es progresivo. Es decir, el pecado siempre termina por llevarnos más lejos de lo que creemos y generando en nosotros más daño del que creemos que podemos llegar a controlar. Porque sin importar que sea su grado de afectación o de influencia, se va a ver reflejada en dos áreas principales. Primero, distorsiona nuestra imagen de quién es Dios. Distorsiona la imagen de quién es Dios. Y puedes ver esto en Génesis capítulo 3, en donde después de que el pecado entra en el hombre y escuchan que Dios viene con su presencia, lo primero que hace el hombre es esconderse. Y cuando Dios los busca, le preguntan: hey, ¿dónde estás? Y la respuesta del hombre, después de que pecó, fue: es que oí tu voz y tuve miedo. Y lo que era una presencia segura, lo que era una presencia confiable para el hombre, después de que peca, se vuelve en una presencia de temor. Entonces, el pecado distorsiona la imagen que tenemos de Dios, pero también termina siendo autodestructivo. Por lo tanto, de algún modo termina por generar un daño sobre aquel que peca. Y esta es la esencia del pecado, que nos vuelve ciegos a la verdad del amor de Dios, nos vuelve ciegos a su misericordia, nos vuelve incapaces de reconocer que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, en lugar de vivir para Él y para su voluntad, preferimos y vemos como una mejor opción el vivir para nosotros mismos, el vivir para nuestros deleites y para todo aquello que creamos que nos dará lo que nos conviene, porque estamos cegados a la realidad de Dios. Y quiero que medites en esto, porque así como el pecado es progresivo, un corazón endurecido por el pecado va a pecar aún más, atrayendo sobre sí mismo y sobre otros un mal cada vez mayor, cada vez mayor. Mira lo que dice Proverbios 5:22: al impío lo atrapará ¿quién?
Dice ahí, su propia maldad. Lo atan las cuerdas. ¿De quién? De su pecado. Al impío lo atrapa su propia maldad, lo atan las cuerdas de su pecado. Porque el pecado es autodestructivo. ¿Te das cuenta? Entonces quiero que veas lo profundo de esto. Porque las consecuencias de estar cegados a la realidad de quién es Dios no solo nos lleva a despreciar el valor real, el estar cegados a la verdad de quién es Dios no solo nos lleva a negar la realidad del valor incomparable que Dios tiene en nuestras vidas, a despreciar su consejo, a despreciar su voluntad. Pero al mismo tiempo terminamos perdiendo de vista lo perdido y la condición de miseria en la que nos encontramos, ignorando que lo único que el pecado hace es dejarnos vacíos, es dejarnos insatisfechos, es dejarnos rotos. Joel Becker, un importante pastor en los Estados Unidos, mencionó esto: el problema fundamental del hombre no radica en sus trastornos biológicos, no radica en quiénes fueron sus padres, quiénes son sus amigos, ni su sociedad, añadiría yo, ni sus circunstancias, sino eso. El problema fundamental del hombre radica en la corrupción de su corazón. Y pudiéramos tener un montón de argumentos para presentar y decir: es que yo soy así porque viví eso. Es que hoy tengo una adicción, hoy tengo un vicio, hoy tengo lo que sea, porque cuando era niño viví esto y esto y esto, o porque perdí esto. Y ojo, no estoy diciendo que no sea difícil este tipo de situaciones. Justo en estos días hablaba con alguien que me decía: es que pasé por esto y por esto, y ahora cada vez que paso por un lugar, X tienda, tengo miedo, ¿no? Y es difícil escuchar testimonios de este tipo de personas que han sido dañadas, que han sido lastimadas, te conmueven el corazón. Y no estoy diciendo que no sea difícil, o Joel Becker no está diciendo que no importa lo que viviste. Sí, importa. Es duro, es difícil. Pero realmente el problema es lo que hay aquí, en nuestro corazón. Porque Adán y Eva, estando en un entorno perfecto, cambiaron la verdad de Dios por los deseos egoístas de su corazón. Entonces tú y yo podemos estar en el lugar donde podemos estar, podemos tener las cosas que queremos tener, podemos voltear a nuestra cuenta bancaria y no tener ningún problema. Pero si el problema sigue aquí, nada va a cambiar. ¿Te das cuenta? Y lo triste de esto es que, al igual que cuando somos arrastrados por una corriente de agua que es imperceptible, o por una corriente que viene y arrasa con fuerza lo que esté a su paso, no hay nada que podamos hacer para librarnos de esa mortal condición. Y este es el primer punto de hoy. Pero nuestra condición natural sin Cristo es de muerte espiritual absoluta y progresiva en el daño que nos genera. Es absoluta y progresiva por el daño o en el daño que nos genera. Pero,
Y por eso cuando estábamos leyendo Efesios te pedí que marcaras ese pero. Pero Jesús lo cambia todo. Y en medio de nuestra miseria, en medio de nuestra condición que nos condenaba a vivir bajo una posición de culpa, de desesperación, de soledad, de temor, de estar atados a nuestro pasado y afanados por cuál va a ser nuestro futuro, Dios, bajo un plan soberano, inició nuestro rescate. Y sin esperarlo, sin imaginarlo, la salvación entró en la historia, acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Y eso es glorioso. Pensar en el Rey del universo, en el Creador del cielo y de la tierra, despojado de toda gloria, y de repente verlo ahí, envuelto en pañales. Y sabes, creo que es necesario que entendamos a qué se refiere Pablo cuando habla de salvación. Y sabes, salvación bíblicamente va más allá de mejorar un comportamiento. La salvación que Cristo nos presenta va más allá de simplemente solucionar nuestros problemas o de volvernos mejores personas. La salvación de la cual Pablo nos habla aquí, y este es el segundo punto, es la obra soberana de Dios que nos da vida, nos rescata del dominio del pecado y nos une a Cristo por su gracia, introduciéndonos a una nueva vida que no podíamos producir por nosotros mismos. Estamos muertos espiritualmente y no había nada que pudiéramos hacer nosotros mismos para cambiar esa mortal condición, pero Dios en Jesús viene y nos da vida, nos rescata y nos une a Cristo por su gracia. En otras palabras, salvación no es un cambio superficial. Salvación no es un cambio temporal. Salvación no es un cambio de circunstancias, sino una resurrección espiritual. Una resurrección espiritual. Y Pablo lo expresa de forma gloriosa en diferentes cartas como Efesios, Romanos, Colosenses, diciendo que hemos sido resucitados en Cristo. Entonces quiero que veas lo hermoso de esto. Porque cuando hablamos del perdón de nuestros pecados, cuando hablamos de salvación para vida eterna, no solamente hablamos de un evento o de lo que ocurre cuando recibimos a Jesús, reconociendo su autoridad, reconociendo su señorío. Cuando hablamos del perdón de nuestros pecados y de salvación para vida eterna, hablamos de una persona, hablamos de Jesús, quien se despojó de sí mismo y quien en su humanidad, viendo el gozo delante de él, como dice el autor de Hebreos, viendo el gozo delante de él, soportaría la cruz. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ojo, no el que se porta bien, no el que va y hace determinados actos, no el que va y le prende una veladora a el que en él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si hay algo que genuinamente hace que mi corazón se desborde en alabanza, es esto: de tal manera amó Dios al mundo. Y algo que llena mi corazón de alabanza es saber que, habiendo la posibilidad de no hacerlo, habiendo la opción de escoger el no amarnos, Dios de manera soberana escogió sobre nuestra culpa y la realidad de nuestra condición de pecado amarnos. Y bajo ese amor
decidió enviar a su Hijo para que a través de su sacrificio en la cruz, un sacrificio que nos traspasó de muerte a vida, un sacrificio que nos traspasó de esclavitud a libertad, de condenación a gracia. Ese es el sacrificio de Jesús. Y lo que estaremos celebrando en 5 semanas más, Navidad, más allá de un recordatorio del nacimiento de Jesús, más allá de recordar a un bebé, ¿no?, y sacarlo a pasear, como se hace en la tradición, más allá de eso, es la celebración gozosa. Y este es el tercer punto. Es la celebración gozosa de que en medio de nuestra imposibilidad, creo que ahí falta algo, de que en medio de nuestra imposibilidad, ya entendí, yo mismo me entiendo, en medio de nuestra imposibilidad para hacer algo por nosotros mismos, Dios tomó la iniciativa de amarnos y darnos salvación. En medio de nuestra imposibilidad, en medio de cambiar nuestra condición de miseria, Dios tomó la iniciativa y envió a su Hijo para darnos vida, para hacer algo por nosotros. Y quiero que terminemos leyendo todos juntos lo que Pablo declara en Romanos 5:8. No sé si alcanzas a leerlo en cualquiera de las dos pantallas, pero me gustaría que lo pudiéramos leer todos juntos. ¿Alcanzan a ver? Entonces, ¿por qué no leemos Romanos 5:8? 1, 2, 3. Cristo murió, pero Dios muestra su amor por nosotros en que nos da una vida perfecta, nos da una vida de lujos, cambia nuestras circunstancias, nos pone donde queremos estar. No dice eso. Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso cuando celebramos el nacimiento de Jesús, no solo celebramos un acontecimiento histórico o un momento tierno en un pesebre. Cuando celebramos Navidad, y espero que este mes en tu mente y en tu corazón, y cada vez que tengas referencia o relación con algo que tenga que ver con Navidad, recuerdes esto. Celebramos Navidad porque es el inicio del camino del Hijo de Dios a la cruz, donde mostraría de manera final y perfecta eso, su amor por nosotros, pecadores, pero que hoy podemos decir que hemos sido redimidos y salvados por su gracia. Entonces quiero que te lleves esta reflexión, ¿no?, esta pregunta de reflexión, pero genuinamente puedes reconocer la profundidad de tu condición sin Cristo. Puedes reconocer que hay una condición de miseria y de muerte que es necesario que sea cambiada por Él. Pastor, pero es que pues yo no me porto tan mal, pero es que yo, no sé, no quiero nombrar ningún hecho, pero hay personas peores, esas sí necesitan eso. No, es que sin Cristo todos estamos en la misma línea, muerte y condenación. En Cristo es donde tenemos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿puedes reconocer la profundidad de tu condición sin Cristo?
¿Qué partes de tu vida necesitan hoy ese cambio extremo que solo la gracia de Jesús puede realizar?